buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Legal City TV. Soy Jorge Graupera, abogado colegiado número 33566 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, miembro de Legal City, y hoy queremos tocar un tema de mucha actualidad, cuál es el tema de los matrimonios entre españoles o ciudadanos de la Unión con extranjeras, con personas extracomunitarias, cómo se definen a estas personas desde el punto de vista jurídico. Pues es un tema de mucha actualidad y hoy queríamos tocarlo aquí en Legal City y exponer un poco los requisitos y algunos detalles sobre este tipo de trámite, que es uno de los trámites que más en alza se encuentra debido a al alto número de ciudadanos extranjeros residentes en España a día de hoy y que forman familia y digamos que comienzan una vida en esta sociedad española y por tanto conocen gente que son española o de otro país de la Unión Europea y formalizan un matrimonio civil. Muy bien, pues dicho esto, comenzamos con los requisitos. Primeramente, ¿qué hace falta? Pues básicamente solicitud rellenada por cada uno de los novios, o sea, es una solicitud específica para matrimonio, fotocopia del DNI o de pasaporte y certificado de residente comunitario para el ciudadano de la Unión, y para el caso del ciudadano extracomunitario, pues la copia de su pasaporte y tarjeta de residencia si la tuviera, si no tiene, simplemente copia de su pasaporte. Además de ello, si tienen hijos en común, pues deben aportar una copia del libro de familia, que facilita mucho este tema por lo que vamos a comentar del trámite de audiencia reservada. Muy bien, además de ello, específicamente se exige una cierta documentación para cada persona y como siempre aquí tenemos los listados que somos partidarios de leerlos para con más seguridad estar explicando paso por paso y sin que haya ningún tipo de error. Pues primeramente, certificado literal de nacimiento español, o sea, en cuanto a los documentos que se le exigen al ciudadano español, pues primero, certificado literal de nacimiento, que tiene que tener una fecha máxima de antigüedad de 90 días. Un documento español caduca, ¿vale? Y ya sé que dirán, un certificado de nacimiento solamente se nace una vez. Sí, pero por ley no puede ser expedido con antelación a 90 días, sino que tiene que estar expedido dentro de los 90 días siguientes o digamos que anteriores a la solicitud de matrimonio. Además de ello, certificado de empadronamiento que acredite su residencia los últimos 2 años. Esto para un español, digamos que no es ningún problema, simplemente va al ayuntamiento y se solicita un certificado histórico de empadronamiento y con esto ya se prueba los últimos 2 años. Lo que sí da problema es con los extranjeros, que ya llegaremos a este punto y queremos comentar algunos detalles sobre esto. Muy bien, pues es fácil. Para españoles, pues simplemente pasaporte, o sea, DNI, certificado de nacimiento y además de ello, empadronamiento de los últimos 2 años. Y si no es español, pero es comunitario, pues igual, pasaporte comunitario, copia del certificado que lo acredita como residente comunitario en España, que lo expide la policía, y además de ello también la residencia de los últimos 2 años, el empadronamiento. Ahora, en cuanto a extranjeros, ¿qué hace falta? Pues primeramente, certificado de nacimiento también debidamente legalizado y traducido al castellano en su caso, en caso de ser un país donde la lengua oficial no sea el castellano. Certificado de empadronamiento o de residencia que acredite dónde ha vivido los últimos 2 años. Y aquí sí haremos una pausa. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros que simplemente recién llegan a España, conocen a una persona y en apenas 1 año ya están contrayendo matrimonio, o incluso mucho menos, porque se conocen por otras vías o lo que fuere y quieren contraer matrimonio. Pues ¿qué pasa si un extranjero no lleva 2 años en España? Pues tiene que acreditar dónde ha vivido con un certificado de residencia expedido por ese lugar donde estuvo, ¿vale? Por las autoridades de ese lugar o por su consulado. Un ejemplo, ciudadano ruso que vive en España hace 6 meses y que por tanto solamente lleva empadronado 6 meses y toda su vida anterior ha estado en Moscú, en Rusia. Pues simplemente tiene que comparecer ante el consulado de Rusia y hacer una manifestación jurada de que yo, antes de venir a España hace 6 meses, en fecha tal, pues vivía en Moscú, en la calle tal, en el barrio tal, y desde hace 15 años o 20 o toda mi vida, ¿vale? Y con este documento ruso, debidamente legalizado y traducido, y luego el certificado histórico de España, que prueba que lleva 6 meses empadronado en la ciudad que sea, pues con esto ya se acreditan 2 años y más, pero bueno, el mínimo de 2 años que es lo que se requiere. Además de ello, debe expedir el certificado, o sea, debe aportar el certificado del estado civil el ciudadano extranjero, un certificado que diga que es soltero
o que es divorciado o que es viudo, ¿vale? Y, ojo, un tema importante, hay algunos países, y los leeré brevemente, que son Francia, Alemania, Luxemburgo, Austria, Italia, Portugal, Países Bajos, Antillas Holandesas, o sea, Holanda, Suiza y Turquía, que exigen un certificado de capacidad matrimonial. Que esto a primera vista suena complicado, pero ellos saben perfectamente qué documento es. Cuando uno va al consulado y expone que se quiere casar en España, automáticamente le hacen el documento. Pero es un documento que acredita que el solicitante tiene capacidad matrimonial para contraer matrimonio en España. Es lo que manda la ley y, por tanto, no es un requisito, digamos, que negociable. Simplemente tiene que comparecer en el consulado, solicitar. O sea, los nacionales de estos países tienen que comparecer ante su consulado o las autoridades pertinentes en su país de origen y solicitar un certificado que acredite que poseen capacidad matrimonial para contraer matrimonio en España. Es lo que exige la ley. Por supuesto, todos los documentos deben estar debidamente legalizados, debidamente traducidos si se requiere, y para que estén a punto aquí en España y que no exista ningún tipo de rechazo o inadmisión a trámite de parte de los funcionarios en el registro civil. Además de ello, si son viudos, pues certificado de matrimonio anterior y el certificado de defunción del cónyuge que ha fallecido. Si son divorciados o matrimonios nulos, pues un certificado de su anterior matrimonio donde conste el divorcio o la anterior nulidad. Al margen, ¿qué pasa? Si estos certificados de matrimonios no tienen la nota marginal, porque en el país de origen no se asienta al margen, por tanto no se hace una nota marginal de este tipo de situación, pues debe aportar, en el caso de divorcio, pues certificado original y la sentencia de divorcio debidamente legalizada y traducida en su caso. Además de ellos, los menores entre 14 y 16 años deben obtener previamente la dispensa del impedimento de prohibición de edad que se tramita ante el registro civil. Cuando se manifiesta que es un menor, pues entre 14 y 16 es una dispensa de edad. Y también los menores entre 16 y 18 deberán obtener la emancipación de los padres, que también se hace en el registro civil. Es un proceso que está regulado en el artículo 46 y 48 del Código Civil, donde los padres emancipan, como que liberan o como que ya consideran adultos a sus hijos, ¿vale? Y una vez emancipados estos niños, pues simplemente se pueden realizar todo lo que quieran, pueden trabajar, pueden hacer todo y además de ello contraer matrimonio en España. Por tanto, y solo quedan los refugiados y apátridas, ¿vale? Que son personas que, como sabemos, se refugian o son apátridas. En los casos de apatridia, últimamente uno de los últimos que estamos viendo son los de Palestina, por ejemplo. Muchos llegan como refugiados, como apátridas y no pueden acreditar nada, pero bueno, son de allí, pues estas personas ante las autoridades de su país o ante las autoridades de refugiados aquí en España, se les emite un documento de identidad que con este documento es perfectamente válido, digamos que comparecer ante el registro civil, acreditar su identidad y por tanto contraer el matrimonio civil ante las leyes españolas. Dicho esto, pues esperemos que haya quedado claro. Son temas bastante complejos, bastante largos, dan para muchísimos minutos, pero intentamos de una manera resumida sintetizar al menos lo más importante de cada procedimiento y por tanto, de verdad que sí, muchísimas gracias y os dejamos por un capítulo más de Legal City TV.